A las 3:35 de la tarde del 22 de mayo del 2015, Tang Yuling, una enfermera del hospital de Sha Tin, iba manejando por la carretera después de un turno largo y agotador, atendiendo a los enfermos del hospital de Hong Kong. Su agotamiento, sumado al clima húmedo y miserable, hacía que quisiera llegar a casa lo más rápido posible, pero aún estaba muy consciente de su entorno, así que no pudo evitar notar algo extraño en la carretera frente a ella. Un Mini Cooper amarillo estacionado en un ángulo inusual en una parada de autobús al costado de la carretera. Su motor estaba al ralentí, los limpiaparabrisas seguían funcionando, y lo que era más extraño, aparentemente no había nadie dentro. Echó un vistazo a la escena inusual mientras pasaba, pero no vio nada que le causara alarma, así que continuó su camino y no entró en pánico, al menos no todavía. El pánico llegó 40 minutos después, a las 4:15 de la tarde, cuando volvió a pasar por la misma carretera y el Mini todavía estaba allí. Sí, amigos, exactamente en la misma posición que antes, pero ahora la lluvia había cesado, por lo que los limpiaparabrisas que seguían funcionando llamaron su atención. Redujo la velocidad al acercarse para observar mejor la situación y se sorprendió al descubrir que, contrario a su evaluación inicial, el auto no estaba abandonado, ya que tanto la conductora como la pasajera seguían dentro, desplomadas en los asientos. Inmediatamente, al darse cuenta de que algo andaba mal, detuvo su carro bruscamente, encendió las luces de emergencia y corrió hacia el otro vehículo para evaluar mejor el panorama. Golpeó ligeramente la ventana al principio, pensando que quizás la pareja solo estaba dormida, pero al no obtener respuesta, golpeó más fuerte y con mayor insistencia. Rápidamente se dio cuenta de que no iban a despertar, así que optó por un enfoque más directo, abrir la puerta del coche y acercarse a la pareja, desesperada por obtener algún tipo de respuesta. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. No importaba cuánto las empujara o sacudiera, pues no respondían. Temiendo lo peor, revisó sus signos vitales y afortunadamente encontró pulso en ambas, aunque muy débil. Con sus opciones agotadas, Tang Yuling hizo todo lo que pudo en esa situación y llamó a una ambulancia, rogándoles que llegaran lo más rápido posible antes de volver a centrar su atención en la pareja, intentando desesperadamente que respondieran. Una multitud comenzó a formarse alrededor de la escena mientras los esfuerzos de Yuling se volvían más y más frenéticos. Un hombre, un corredor que pasaba por allí, se acercó para ayudarla, pero sus esfuerzos también fueron inútiles. Afortunadamente, estaban relativamente cerca del hospital de Sha Tin, por lo que la ambulancia llegó en cuestión de minutos, y la pareja inconsciente fue rápidamente trasladada a la sala de emergencias. Los oficiales de policía y los bomberos llegaron poco después, preocupados de que se tratara de un accidente de tráfico, pero pronto se dieron cuenta de que no era el caso. Los bomberos se retiraron, dejando a la policía en la escena para intentar encontrar pistas que les permitieran resolver esta extraña situación. Sin embargo, no encontraron ninguna pista. Lo que sí encontraron fueron las tarjetas de identidad de Hong Kong de la pareja, revelando que se trataba de Cao Xiufing, de 47 años, y su hija, Cao Liling, de 16 años. Mientras tanto, en el hospital Sha Tin, Xiufing y Liling acababan de llegar. Ambas seguían sin responder, pero estaban vivas, por lo que fueron llevadas directamente al quirófano de emergencia, donde los médicos del hospital hicieron todo lo posible para salvar a la pareja. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron en vano, ya que tanto Xiufing como Liling estaban demasiado graves para recuperarse. Sus signos vitales continuaron debilitándose hasta que se apagaron por completo. Fueron declaradas muertas a las 5:30 de la tarde. Para hacer las cosas aún más trágicas, el esposo de Xiufing y padre de Liling, Cao Kim-sun, trabajaba en ese mismo hospital como anestesiólogo y estaba de turno cuando fueron ingresadas. Sin embargo, a pesar de su cercanía a la tragedia que se desarrollaba y de ser informado de inmediato sobre la situación, no pudo llegar a ninguna de las dos antes de que fallecieran. Solo llegó a la morgue a las 8:30 de la noche, después de que su turno había terminado.
El forense de guardia esa noche notó una calma extraña en Kim Sun, una que rayaba en la total indiferencia hacia la situación. El forense no le dio mucha importancia en ese momento, atribuyéndolo a una sobrecarga emocional, algo completamente comprensible dada la tragedia que acababa de sufrir. Sin embargo, lo que el forense no sabía era que la indiferencia de Kim Sun era el resultado de un oscuro secreto que estaba ocultando. Él las había matado. Esto, naturalmente, plantea algunas preguntas. ¿Qué podría haber llevado a un esposo y padre a cometer la traición definitiva contra aquellas a quienes debía haber protegido por encima de todo? ¿Cómo lo hizo si estaba trabajando en el hospital? Esas preguntas y más las responderemos hoy mientras desentrañamos el misterio del caso que conmocionó a Hong Kong a mediados de la década del 2010. Los asesinatos de la pelota de yoga. Así que comencemos rebobinando la cinta hasta el principio de la historia y echemos un vistazo a la situación dentro de la familia Kau. El patriarca de la familia era Kim Sun, un anestesiólogo y académico nacido el 19 de enero de 1953 en Penang, Malasia. Obtuvo su título de médico en la Universidad de Malaya en Kuala Lumpur en 1978 y luego completó sus estudios de posgrado en anestesiología en el Reino Unido. Después de completar sus estudios, Kim Sun regresó a Malasia y trabajó como anestesiólogo consultor en el Hospital General de Penang. En 1989 se mudó a Hong Kong y se unió al Departamento de Anestesia y Cuidados Intensivos del Prince of Wales Hospital en Sha Tin. Más tarde, asumió un puesto adicional como profesor de anestesiología en la Universidad China de Hong Kong. Era conocido por su investigación en el campo de la anestesiología, particularmente en el uso de óxido nitroso como anestésico. Publicó numerosos artículos en revistas médicas internacionales discutiendo su especialidad, como óxido nitroso inhalado y prevención de la hipoxia durante la intubación en partos por cesárea electivos, un ensayo controlado aleatorio, y el papel del óxido nítrico en la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Su experiencia ganó reconocimiento mundial y a menudo era invitado a hablar en conferencias y seminarios alrededor del mundo. Aparte de su trabajo académico, Kim Sun también era un ávido deportista. Era un corredor habilidoso y a menudo participaba en maratones en Asia. También disfrutaba del senderismo y había escalado varios picos en el Himalaya. La esposa de Kim Sun y matriarca de la familia Kau era Kau Siu Fing, nacida en 1968 en Penang, Malasia. Era la mayor de 3 hermanos y, por todos los relatos, fue criada en una familia unida y amorosa. Sus padres le inculcaron la importancia de la compasión, la educación y los valores familiares. Estas lecciones moldearían su vida y su enfoque hacia la crianza de sus hijos. Creciendo en las bulliciosas calles de Penang, Kau Siu Fing estuvo expuesta a la rica variedad de sabores y aromas que la ciudad tenía para ofrecer. Su madre, una excelente cocinera, le enseñó los secretos de la cocina tradicional de Malasia. Esos años formativos pasados en la cocina con su madre encendieron una pasión de por vida por la cocina y la experimentación con nuevas recetas. Asistió a la escuela para niñas St. George, una institución prestigiosa en Penang. Allí sobresalió en sus estudios y participó en una variedad de actividades extracurriculares, incluyendo deportes y el coro. Sus profesores y compañeros la recuerdan como una estudiante brillante y diligente, siempre dispuesta a ayudar a los demás y contribuir a la comunidad. En 1988, se mudó a Kuala Lumpur para asistir a la prestigiosa Universidad de Malaya, donde estudió enfermería. Durante su tiempo en la universidad, conoció a Kau Kim Sun, con quien rápidamente se volvió inseparable. Después de graduarse, decidieron construir una vida juntos y se casaron en 1992 en el Reino Unido. La pareja se mudó a Hong Kong, se estableció y comenzó una familia con 2 hijos, abrazando el papel de madre y ama de casa dedicada. Sus experiencias de vida tempranas, combinadas con sus fuertes valores familiares, proporcionaron la base sobre la cual intentó crear un ambiente cálido y enriquecedor para su propia familia. La pareja tuvo 4 hijos, 3 niñas y un niño.
3 de sus hijos no serán nombrados ni se les dará una biografía, ya que todavía están vivos y bien hasta el día de hoy, y no deseamos invadir su privacidad llevando atención innecesaria hacia ellos. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de Li-Ling, la hija del medio de Xiu Fing y Kim Sun, quien, como ya sabemos, no sobrevivió al crimen de su padre. Ella nació en 1999 y es descrita por un familiar sobreviviente como una mariposa social que iluminaba cualquier habitación en la que se encontraba. Una joven talentosa y carismática, encontró su vocación en las artes escénicas, con talentos que incluían actuación, canto y baile. A menudo participaba en producciones teatrales locales y actuaciones escolares. También tenía un gran interés por la moda y era conocida entre sus amigos por su sentido del estilo único y audaz. Además, tenía un vínculo cercano con sus hermanos y era especialmente protectora con su hermano. Juntos, los hijos de los Cao formaban un grupo unido y solidario, cada uno con sus talentos e intereses únicos. Xiu Fing se enorgullecían enormemente de los logros de sus hijos y se esforzaba por proporcionar un ambiente amoroso y enriquecedor en el que pudieran crecer y florecer. Desde afuera, era fácil asumir que los Cao tenían la vida más perfecta y envidiable, pero las apariencias pueden ser engañosas. En realidad, la familia estaba siendo destrozada por la desintegración del matrimonio de Xiu Fing y Kim Sun. No hay una forma bonita de decirlo, pero Kim Sun se había cansado de Xiu Fing. Ella tenía 36 años en 2004, y, en su opinión, su belleza estaba desapareciendo rápidamente, y él no estaba nada contento con eso. Lamentablemente para Xiu Fing, su apariencia juvenil parecía ser una presa que contenía el torrente de maldad y venganza en el interior de su esposo. Él comenzó a iniciar discusiones por todo y por nada, y la regañaba y menospreciaba constantemente. No importaba si estaban en público o en privado, ni si Xiu Fing había hecho de lo que se le acusaba. Ahora que él no la encontraba atractiva, no era más que un saco de boxeo verbal para él, una molestia, una mancha en su vida perfecta, y aprovechaba cada oportunidad para hacerle saber ese hecho cruel. Un aspecto que parecía ser un punto regular para los maltratos verbales era la crianza de los hijos por parte de Xiu Fing. Kim Sun creía, o al menos decía creer, que ella era demasiado blanda con los niños. En su opinión, ella era un fracaso desastroso como madre y, por supuesto, aprovechaba cada oportunidad para decírselo. Xiu Fing no se elevó al nivel de crueldad de su esposo. Ella era demasiado amable de corazón para enfrentarlo en su propio terreno, y en cambio, se culpaba a sí misma, internalizando el abuso de su esposo como consecuencia de sus supuestas fallas. Xiu Fing mantuvo un diario durante este tiempo, y a través de él podemos obtener una impresión de la horrible tortura mental que sufrió a manos de su esposo. Es una lectura desgarradora que detalla la deconstrucción pieza por pieza de una mujer amorosa, inteligente e independiente a manos de un hombre malvado y cruel. En su diario, continuamente se culpaba a sí misma por el trato que recibía de su esposo. Comentó varias veces que era su culpa que su esposo se negara a llevarla en varios viajes de trabajo al extranjero. Él afirmaba que ella era demasiado egoísta, demasiado estúpida y demasiado descuidada para ser exhibida en público a su lado. Críticas crueles que Xiu Fing, trágicamente, internalizó y creyó por completo. Esta autocrítica se convirtió en autoflagelación y parece haber sido trágicamente abrumadora durante los últimos años de su vida. La autocrítica extrema e injustificada aparece una y otra vez en su diario. Por ejemplo, escribió: "Cuando ayudo a mis hijos con su tarea, soy impaciente. Cuando mi esposo me habla, estoy absorta viendo televisión. No escuché cuando mi esposo intentó decirme que me necesitaba. No le devolví nada. Me volví egoísta. Tomé y tomé". Es desgarrador leer estas palabras, especialmente sabiendo cómo terminó trágicamente esta historia. Lo que lo hace aún peor es que no parece haber ni un ápice de verdad en su autopercepción.
Los testimonios de los familiares sobrevivientes sugieren que Cao Xiufing era una madre fantástica que hacía todo lo posible por sus hijos y trabajaba incansablemente para ellos, incluso mientras su familia se desmoronaba a su alrededor. Su autopercepción, al parecer, era completamente el producto del gaslighting y el abuso de su esposo. Esparcidos a lo largo del trágico diario de Xiufing, hay algunos destellos de esperanza donde intenta proactivamente sacudirse el peso emocional aplastante que su esposo le había impuesto y trata de mejorar su autoimagen. En sus entradas de septiembre del 2013, por ejemplo, describió cómo se había inscrito en un curso de autoayuda llamado The Transformation 70 Experience, un seminario de 5 días que enseñaba técnicas para aliviar el estrés, consejos para construir una vida positiva y la importancia del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias. Esto parece haber sido de gran ayuda para Xiufing, ya que, después de asistir al curso, comienza a aparecer una voz positiva, aunque bastante silenciosa, luchando desesperadamente por hacerse escuchar sobre la abrumadora negatividad que impregnaba el resto de sus entradas. Las descripciones de sus muchas discusiones con su esposo ya no estaban llenas de autocrítica y autoflagelo, sino que también incluían líneas positivas y reconfortantes, como «Soy una mujer apasionada, comprometida y amorosa», una frase que escribió más de 26 veces en las últimas entradas de su diario. Podemos hacer inferencias educadas sobre lo que ella estaba pensando al escribir estos extractos, pero en última instancia no lo sabemos con certeza. Sin embargo, una cosa que está clara más allá de toda duda es cuánto amaba a sus hijos, como lo demuestran líneas como: «Necesitaba decirles a mis hijos que los amo mucho, que mamá iba a ser más responsable a partir de ahora, una persona cariñosa en lugar de impaciente». Sin embargo, sin que Xiufing lo supiera, la tragedia se avecinaba, y por mucho que deseara que las cosas fueran diferentes, su matrimonio había estado roto más allá del punto de salvación desde hacía mucho tiempo. Su esposo había encontrado una amante en 2004. Su nombre era Shara Lee, una de sus candidatas a doctorado que se convirtió en su amante, y la relación romántica continuó incluso después de que Shara se graduó y se unió al equipo de Kim Sun en un puesto remunerado. El romance ilícito fue creciendo con el tiempo, y pronto Kim Sun les compró un nido de amor en Matao Wai. Incluso intentó integrar a Shara en su familia, llevándola a la casa familiar como tutora de chino para sus hijos. No era más que una excusa para que ella estuviera en la casa y para que sus hijos comenzaran a formar un vínculo con ella. Xiufing descubrió la infidelidad de su esposo en 2013, poco después de asistir al Transformation 70 Experience. El romance salió a la luz de manera pública y brutal durante una barbacoa con amigos de la familia, donde estalló una discusión. Esta discusión solo se intensificó cuando regresaron a casa, y los 4 hijos pequeños de la pareja se vieron arrastrados al conflicto. La pelea no cesó durante muchos meses. Solo se detenía cuando Kim Sun salía de la casa familiar para ir a trabajar o para correr hacia los brazos de su amante. Las discusiones interminables y la traición que había sufrido a manos de su esposo fueron demasiado para Xiufing, y presentó una demanda de divorcio en junio del 2014. Sin embargo, el divorcio nunca se concretó, porque incluso después de todo lo que le había hecho, Kim Sun se negó a darle un solo centavo en el acuerdo. Él se quedaría con todo, incluidos los hijos, o no habría divorcio. Desafortunadamente, todos estábamos a punto de descubrir que Kim Sun tenía todo el poder en las negociaciones del divorcio, ya que era por mucho el más rico de los dos. En lugar de liberar a su sufrida esposa y permitirle una oportunidad de felicidad, eligió mantenerla como rehén a menos que ella accediera a dejarse completamente en la indigencia y sola. Incapaz de asegurar un divorcio justo, Xiufing cedió, y la pareja se estableció en una paz incómoda, viviendo en la misma casa, durmiendo en habitaciones separadas y comunicándose solo a través de sus hijos, quienes actuaban como mensajeros. Fue un arreglo que pareció funcionar en cierta medida. Xiufing había regresado a la casa y, con la ayuda de un psicólogo clínico, comenzó a reconstruir su vida. Sus amigos informaron que parecía más feliz durante este tiempo,
disfrutando de momentos de calidad con sus hijos, dándose gustos y, en general, pareciendo mucho más contenta. Desafortunadamente, esa es la última nota positiva en el video de hoy, porque, aunque todo parecía cordial en la superficie, detrás de escena, Kim Sun estaba cada vez más furioso. Pronto, estalló, y los horribles eventos que vimos al principio del episodio se desarrollaron. Tras las trágicas muertes de Xiu Fing y Li Ling, la policía lanzó una investigación inmediata y exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon sus muertes. No había signos visibles de trauma o lucha, pero no iban a dejar que esto pasara y simplemente archivarlo como un horrible accidente, porque, aunque carecían de indicios claros de un acto criminal, era obvio que algo no estaba bien. Las circunstancias eran demasiado extrañas. La policía examinó las pocas pruebas que tenían y llegaron a la hipótesis inicial de envenenamiento. Esta deducción fue fácil. La falta de daño físico obvio en Xiu Fing y Lo Ling, junto con el hecho de que fueron encontradas en un estado aparentemente tranquilo, dejaba pocas otras opciones que considerar. Esta hipótesis se reforzó aún más cuando se realizaron las autopsias iniciales. Los patólogos forenses examinaron meticulosamente sus cuerpos sin vida, buscando el más mínimo rastro de violencia. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, no encontraron nada. La autopsia inicial no reveló signos de daño físico, ni interno ni externo. No había moretones, laceraciones, cortes, heridas punzantes, nada que pudiera explicar claramente el trágico destino que había caído sobre Xiu Fing y Li Ling. Pero un pequeño detalle llamó la atención del forense en medio de la perplejidad. Un ligero tono rojo cereza en su piel. Una posible indicación de intoxicación por monóxido de carbono. Esta observación proporcionó un punto de partida crucial. Un destello de esperanza frente a las muertes enigmáticas. El gas invisible, inodoro y letal, podía haber sido el asesino silencioso que cobró las vidas de Xiu Fing y Li Ling. Sin embargo, esta teoría estaba más allá de los medios del pequeño distrito de Shatin, por lo que los restos de Xiu Fing y Li Ling fueron transportados a la sede de la policía en Wan Chai, donde los mejores forenses de Hong Kong, con el mejor equipo de la ciudad, podían poner a prueba la hipótesis del monóxido de carbono. Y efectivamente resultó ser correcta. Xiu Fing y Li Ling tenían niveles de monóxido de carbono en su sangre de 213 y 228 partes por millón, respectivamente, muy por encima del límite letal. Esta revelación sombría no trajo alegría a los detectives a cargo del caso, pero sí la satisfacción de saber que estaban cada vez más cerca de una resolución. Sin embargo, una gran pregunta ahora estaba ante ellos. ¿Este envenenamiento fue accidental o intencional? Al reflexionar sobre esta pregunta, surgieron dos hipótesis adicionales. La primera fue la teoría del pacto suicida. La idea de que tanto la madre y la hija, unidas por alguna angustia personal o emocional desconocida, habían hecho un pacto para terminar sus vidas juntas de manera indolora. La segunda fue la teoría del accidente. La idea de que las muertes fueron el resultado de un envenenamiento accidental por monóxido de carbono, probablemente derivado de alguna falla mecánica. Para investigar la teoría del accidente, los investigadores recurrieron a expertos automotrices para inspeccionar el Mini Cooper en busca de cualquier signo de daño, desgaste o mal funcionamiento que pudiera haber contribuido a la liberación de monóxido de carbono. Fueron absolutamente meticulosos en esta investigación, no solo desplegando a su propio equipo interno, sino también trayendo a algunos de los diseñadores de Mini Coopers desde Alemania para ayudar en la inspección. Examinaron cuidadosamente el sistema de escape, el motor y otros componentes del vehículo, buscando fugas, corrosión u otros problemas que pudieran haber comprometido la seguridad del auto. Sin embargo, después de una inspección meticulosa, los expertos determinaron que el Mini Cooper estaba en perfectas condiciones, sin fallas aparentes o defectos que pudieran haber causado el envenenamiento por monóxido de carbono. Esta revelación eliminó por completo la teoría del envenenamiento accidental y dejó a los detectives solo con la teoría del pacto suicida para investigar.
Entrevistaron a amigos, familiares y conocidos, buscando información sobre el estado emocional y mental de Xiu Fing y Li Ling en los días y semanas previos a sus muertes. Buscaron incansablemente indicios de depresión, ansiedad u otros problemas psicológicos que pudieran haber llevado a la pareja a una decisión tan drástica y desgarradora. Y, de hecho, encontraron evidencia de que el estrés y la ansiedad habían impregnado el hogar de los Cao. Sin embargo, a medida que profundizaban, se hizo evidente que estas emociones turbulentas no eran el resultado de problemas psicológicos inherentes a Xiu Fing o Li Ling, sino más bien la consecuencia de una traición vil, la infidelidad de Kim Sun. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de los detectives. Ambas teorías, ahora claramente descartadas, el pacto suicida y el envenenamiento accidental, fueron dejadas de lado. Y surgió una teoría más plausible pero más horrible. El perpetrador insidioso de estos asesinatos tan viles podía ser, de hecho, el propio Kim Sun, el patriarca de la familia Cao. No fue una revelación bienvenida, pero tenía sentido. Kim Sun y Xiu Fing se odiaban profundamente para el momento de los asesinatos. Combinado con el intento fallido de divorcio, la amante que había estado intentando integrarse lentamente en su familia y el hecho de que él era un anestesiólogo consumado, todo encajaba perfectamente. Sin embargo, la evidencia circunstancial no es suficiente para una condena sólida. Necesitaban pruebas irrefutables. Necesitaban saber, más allá de toda duda, no solo que Kim Sun era el asesino, sino también cómo había cometido el funesto acto. Esto los llevó de vuelta al Mini de Xiu Fing. Si Kim Sun era realmente el asesino, en algún lugar dentro del auto estaría la evidencia. Ya sabían que el auto había sido manipulado, así que buscaban algo que pudiera haber sido utilizado para llenar lentamente el auto con monóxido de carbono. Algo con un gran volumen, pero un pequeño orificio de salida. Algo como una pelota de yoga desinflada que, hasta ese momento, había permanecido inocentemente entre los diversos objetos recuperados del maletero del auto. Con ceños fruncidos y manos firmes, los detectives inspeccionaron la ominosa pelota de yoga, y la gravedad de su descubrimiento comenzó a pesar sobre ellos. Estaban sosteniendo el mismo instrumento de muerte que había cobrado sin piedad las vidas de Xiu Fing y Li Ling. Sin embargo, a pesar de la creciente evidencia, sabían que su caso aún era débil. Eran muy conscientes de que un abogado lo suficientemente caro podía hacer que esta evidencia fuera descartada como circunstancial y asegurar un veredicto de inocencia en los tribunales. Entonces, ansiosos por ver que se hiciera justicia por Xiu Fing y Li Ling, la investigación continuó. La pelota de yoga fue cuidadosamente preservada, asegurándose de que no hubiera contaminación o manipulación, y luego fue empaquetada según estrictos protocolos forenses. Fue transportada a un laboratorio especializado con todas las instalaciones y experiencia necesarias para realizar la delicada tarea de detectar la presencia del letal gas. Al llegar, un equipo de químicos forenses altamente capacitados se hizo cargo de la pelota de yoga, sometiéndola a una serie de pruebas diseñadas para revelar el más mínimo rastro de monóxido de carbono. Estas pruebas implicaron técnicas analíticas de vanguardia, como cromatografía de gases y espectrometría de masas, para separar, identificar y cuantificar cualquier elemento residual presente. A medida que avanzaba el proceso, el equipo trabajaba con diligencia, sabiendo que todo el caso dependía de los resultados de estas pruebas. Y, efectivamente, el interior de la pelota de yoga estaba completamente saturado con rastros de monóxido de carbono. Esta evidencia lo cambió todo. Solo quedaba atar algunos cabos sueltos en la investigación, y entonces podrían arrestarlo. El arresto se llevó a cabo en la Universidad de Hong Kong, inmediatamente después de una de sus conferencias. Si Kim Sun hubiera estado más atento, probablemente habría notado la presencia de varios nuevos asistentes ese día. Un grupo de estudiantes, todos hombres, que parecían significativamente mayores que el resto y que además no mostraban demasiado interés en tomar notas. Cuando la conferencia terminó, esos estudiantes se acercaron a Kim Sun y revelaron su verdadera identidad.
Eran agentes de policía. Le informaron que estaba bajo arresto y le dieron dos opciones. Podía irse con ellos en silencio y conservar la dignidad de un arresto discreto, o podía resistirse y ser sacado esposado frente a todos sus alumnos. Kim Sun, que no era un hombre tonto, eligió la primera opción. Cuando por fin lo llevaron a la estación de policía, el hombre que tenían frente a ellos no podía ser más diferente del que habían entrevistado meses atrás. Si antes Kim Sun había sido un hombre calmado y carismático, que hablaba con seguridad, ahora estaba nervioso, evitaba el contacto visual, se movía inquieto en su silla y su voz temblaba. A medida que sus gestos se volvían cada vez más erráticos, los detectives comenzaron a desmontar su red de mentiras y a exponer sus contradicciones en cada palabra que pronunciaba. Al principio, Kim Sun negó vehementemente haber visto alguna vez la pelota de yoga, pero los detectives le presentaron pruebas irrefutables de su compra, incluyendo recibos y grabaciones de cámaras de seguridad. Cuando se vio acorralado, cambió su versión de los hechos e intentó argumentar que la pelota de yoga le había sido robada, tratando de desviar la sospecha hacia un perpetrador desconocido. Sin embargo, los investigadores no se dejaron engañar y continuaron desmantelando su historia, analizando cada detalle con precisión y exponiendo las evidentes inconsistencias que hacían que su historia fuera altamente improbable. A medida que los detectives ejercían una presión implacable, el testimonio de Kim Sun seguía cambiando y deteriorándose aún más, mientras intentaba desesperadamente escapar de la soga que se cerraba a su alrededor. De repente, era un fanático del ejercicio que había comprado la pelota de yoga para uso personal y que no tenía idea de cómo había terminado en su auto. Los investigadores, sin estar convencidos, lo presionaron aún más, lo que llevó a Kim Sun a cambiar su historia una vez más. Sin que él lo supiera, mientras se sentaba en la sala de interrogatorios inventando sus cada vez más inverosímiles relatos, los detectives estaban esperando el momento para revelarlo todo. Mientras escuchaban sus frenéticas invenciones, en realidad le estaban tendiendo la misma trampa con la que él mismo se iba a atrapar. Los investigadores más experimentados permanecieron imperturbables por fuera, permitiéndole tejer su red de mentiras, pero por dentro se preparaban para el momento inevitable en el que mostrarían sus cartas. ¿Y qué momento debió haber sido para los detectives? Frente a ellos estaba un hombre con un ego tan inflado que realmente pensó que podría hablar hasta librarse de ser atrapado con las manos en la masa. Pero más tarde, cuando parecía que Kim Sun ya no tenía más historias que inventar, los investigadores revelaron toda la verdad. Le dijeron que sabían que había comprado la pelota de yoga, que había realizado experimentos falsos para justificar llenarla con monóxido de carbono y que, de manera intencional, la había dejado en el auto de su esposa antes de retirar el tapón. Y sobre todo, le dijeron que tenían pruebas irrefutables para cada una de esas afirmaciones. En pocas palabras, le informaron que estaba completamente atrapado, sin escapatoria posible. El hombre, que antes hablaba sin parar, quedó de repente. Y así, al quedar claro que no habría más palabras, y mucho menos una confesión, no quedaba nada por hacer más que formular los cargos en su contra y decirle al juez que se preparara para recibirlo. Así, el 21 de agosto del 2018, sin que hubiera surgido una confesión en medio de las constantes divagaciones y protestas de inocencia de Kim Sun, comenzó el juicio, con la juez Judiana Wai-Ling presidiendo el caso. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Hong Kong, el segundo en importancia después del Tribunal de Última Instancia, siendo una de las más altas instancias judiciales en asuntos penales de todo el territorio. De muchas maneras, la fría y moderna fachada del edificio servía como una metáfora perfecta para la historia de traición calculada y despiadada que estaba a punto de escucharse dentro de sus paredes. La fiscalía, encabezada por el fiscal principal Andrew Bruce, abrió el juicio presentando su extenso cúmulo de pruebas y un caso sólido contra Kim Sun. Expusieron una compleja red de engaños, traiciones y maquinaciones dignas de Maquiavelo.
afirmaron que Kim Sun utilizó sus conocimientos en anestesiología para idear una estrategia astuta y despiadada con el fin de eliminar a su esposa, Xiao Fing, y a su hija, Li Ling. La fiscalía explicó detalladamente cómo Kim Sun adquirió los equipos y productos químicos necesarios, incluida la pelota de yoga y el mortífero e inodoro monóxido de carbono. Luego, cerraron sus declaraciones iniciales afirmando que Kim Sun había llenado la pelota de yoga con gas, la había colocado en el maletero del auto de su esposa y había quitado el tapón, creando una fuga de gas que inevitablemente resultaría en la muerte prematura de las ocupantes del auto. Para reforzar sus acusaciones, la fiscalía presentó una larga lista de pruebas, como imágenes de seguridad tanto de la universidad donde realizó sus experimentos encubiertos como de la tienda donde compró la pelota de yoga, registros telefónicos, así como testimonios de expertos en anestesiología y toxicología forense. También llamaron a numerosos testigos, incluyendo compañeros de trabajo, conocidos y familiares, quienes testificaron sobre el turbulento matrimonio de los Cao, su aventura extramarital con Shara Lee y su comportamiento cada vez más inestable. Estos relatos pintaron un retrato desgarrador de un hombre cuyo anhelo por un nuevo comienzo con su amante lo llevó a cometer un acto horrible e inconcebible contra su propia familia. Además, la fiscalía destacó la naturaleza cambiante del testimonio de Kim Sun y las discrepancias en la explicación que luego mantuvo. También resaltaron la ausencia de un dolor sincero por su esposa, permaneciendo como un obelisco sin emociones en casi todas las discusiones sobre ella. Ante el formidable desafío de construir una narrativa de inocencia a partir de una avalancha de pruebas concretas, el equipo de defensa de Kim Sun se centró en argumentar que las muertes de Cao Xiu-Fing y Li Ling fueron un trágico accidente, no un homicidio premeditado. Claramente, se dieron cuenta desde el principio de que no había forma de obtener un veredicto de inocencia, así que en su lugar intentaron minimizar la sentencia que seguramente recibiría. Con este objetivo, el equipo de defensa presentó varios contraargumentos e interpretaciones alternativas de las pruebas de la fiscalía. Para empezar, la defensa cuestionó la credibilidad de los testigos de la fiscalía, sugiriendo que sus testimonios podían estar influenciados por sentimientos personales o prejuicios hacia el acusado. Enfatizaron que estos testigos, particularmente aquellos que hablaban sobre su matrimonio problemático y su aventura, no tenían conocimiento directo de los eventos que precedieron a las muertes, sugiriendo que el testimonio presentado era, en el mejor de los casos, circunstancial y que solo fueron presentados para predisponer al jurado en contra de Kim Sun. Luego, la defensa procedió a atacar la evidencia forense. Cuestionaron la afirmación de la fiscalía de que la presencia de monóxido de carbono en la sangre de las víctimas necesariamente indicaba un acto criminal. En su lugar, sugirieron que podía haber resultado de un accidente, como una fuga de gas u otra fuente. Para fortalecer su argumento, la defensa llevó a sus propios expertos, quienes pusieron en duda la plausibilidad de que la pelota de yoga fuera la fuente del gas, afirmando que la teoría de la fiscalía era especulativa y descabellada. La defensa también intentó establecer una línea de tiempo alternativa que condujera a las muertes. Afirmaron que los experimentos de su cliente habían sido, de hecho, legítimos, lo que podía explicar su posesión del gas y la pelota de yoga. También destacaron la ausencia de un motivo claro para que él matara a su hija, Li Ling, manteniendo que su muerte fue una consecuencia no intencionada de un experimento que salió mal. La última arma en su arsenal fue humanizar a Kim Sun y evocar simpatía del jurado. Llamaron a un testigo que pudo testificar sobre su compromiso como padre, sus logros profesionales, sus actos pasados de bondad y generosidad. La defensa sostuvo que las acciones de su cliente después de las muertes de su esposa e hija, que la fiscalía interpretó como evidencia de culpa, en realidad eran manifestaciones de shock, dolor y confusión. Las estrategias mencionadas formaron un frente unido para la defensa de Kim Sun. El objetivo era sembrar dudas en la mente del jurado al cuestionar la evidencia y la narrativa de la fiscalía, mientras ofrecían una explicación alternativa para el desgarrador evento.
Al enfatizar supuestas fallas en la evidencia presentada, la defensa esperaba que se les otorgara una sentencia más leve. La persona más cercana en dar testimonio fue la hija mayor de Kim Sun. Durante su emotivo testimonio, relató el día en que recibió la devastadora noticia en la Universidad de Malasia. Dijo que pensó que estaba bromeando cuando le informó del trágico incidente. Sin embargo, su padre le envió fotos y se dio cuenta de la gravedad de la situación. También relató cómo regresó a Hong Kong al día siguiente y encontró a su padre, a quien describió como alguien que normalmente era fuerte, convertido en un desastre emocional. Luego continuó y habló sobre sus sentimientos de traición cuando descubrió la aventura de su padre con su antigua tutora. Al sentirse traicionada, explicó cómo más tarde llegó a entender las acciones de su padre, ya que sus padres no se habían estado llevando bien durante algún tiempo. Su madre inicialmente se había molestado, pero aceptó la situación aproximadamente un año antes de su muerte. A lo largo de su testimonio, Kim Sun escuchó desde la oscuridad, ocasionalmente sonriendo mientras su hija mayor recordaba momentos entrañables con su hermana menor. Sin embargo, cuando escuchó sobre la inmensa presión que recaía sobre sus hijos, se redujo a lágrimas. Pasando de la hija de Kim Sun, muchos de los que testificaron eran colegas profesionales suyos, incluido el Dr. Peter Chan, un colega anestesiólogo que había trabajado junto a él. El Dr. Chan relató un incidente en el que su colega se había acercado a él con preguntas aparentemente inocentes sobre la concentración letal de monóxido de carbono y sus efectos potenciales en los humanos. El Dr. Chan continuó explicando que Kim Sun mostró un interés particular en comprender la cantidad exacta de gas necesaria para causar daño o muerte, así como la duración de la exposición requerida para alcanzar ese umbral letal. Fue solo después de las trágicas muertes de Cao Xiufing y Li Ling que el Dr. Chan se dio cuenta de los motivos siniestros detrás de estas preguntas. El Dr. Chan testificó sobre el conocimiento de su colega acerca de las propiedades y los peligros potenciales del monóxido de carbono, confirmando que tenía la experiencia necesaria para manipular y administrar el gas. También mencionó que el laboratorio donde trabajaban contaba con el equipo necesario para llenar una pelota de yoga con monóxido de carbono. Además, el Dr. Chan recordó múltiples conversaciones en las que Kim Sun había mencionado usar monóxido de carbono para exterminar ratas en su casa, una y otra vez, casi como si estuviera tratando de plantar la idea de su inocencia en su mente. No hace falta decir que el testimonio del Dr. Chan no pintaba bien para Kim Sun, mostrando una clara premeditación e intención de su parte. La fiscalía utilizó el testimonio del Dr. Chan para reforzar aún más la noción de premeditación. Explicaron cómo Kim Sun había realizado una extensa investigación en línea sobre el envenenamiento por monóxido de carbono e incluso había ordenado libros sobre el tema. Esta colección de hechos solo sirvió para fortalecer el caso de la fiscalía contra Kim Sun, pintando la imagen de un hombre decidido a eliminar a su familia y comenzar de nuevo con su amante. Pero el Dr. Chan no fue el único colega de Kim Sun en presentar evidencia incriminatoria en su contra. Linda Wong, una técnica de laboratorio, habló sobre los protocolos de seguridad y los controles de inventario en el laboratorio. Mencionó que el monóxido de carbono se almacenaba en un área restringida, pero como investigador senior y anestesiólogo, Kim Sun tenía acceso ilimitado al gas. También reveló que una pequeña cantidad de monóxido de carbono no estaba contabilizada en el inventario del laboratorio durante el periodo previo a los asesinatos, lo que lo implicaba aún más en el crimen. Otros colegas de Kim Sun también se presentaron, no para hablar de sus experimentos, sino sobre su relación con Shara Lee. Declararon que los dos eran vistos con frecuencia trabajando juntos en varios proyectos de investigación y a menudo mantenían conversaciones privadas. Aunque sus interacciones parecían de naturaleza profesional, su cercanía insinuaba una conexión profunda entre ellos, lo que aumentaba las sospechas sobre su aventura extramarital. Estos testimonios ayudaron a construir una narrativa convincente contra Kim Sun,
estableciendo firmemente tanto su motivo como los medios por los cuales cometió sus crímenes. A medida que los testimonios comenzaron a acumularse, hubo varios estallidos emocionales por parte de los familiares de las víctimas, especialmente cuando se revelaron los detalles de las autopsias. Las descripciones gráficas de los momentos finales de las víctimas, así como los efectos físicos del envenenamiento por monóxido de carbono, fueron demasiado para algunos, lo que provocó lágrimas y expresiones de angustia. Pero, a pesar de estas interrupciones emotivas y comprensibles, los nuevos testimonios continuaron acumulándose. Después de sus antiguos colegas, una gran cantidad de amigos, familiares y conocidos tomaron la palabra. La primera fue una mujer llamada Mei Li, la hermana de Cao Xiufing. Ella brindó una profunda visión del matrimonio colapsado de su hermana, relatando instancias de acaloradas discusiones y tensiones entre su hermana y Kim Sun. También mencionó que su hermana le había confiado acerca de la distancia emocional de Kim Sun y su falta de comunicación. Mei Li también reveló el casi completo colapso mental que sufrió su hermana después de que se descubrió la aventura de su esposo con Shara Lee. Mei Li fue seguida por David Chen, un amigo cercano de la familia Cao. Él también compartió sus observaciones sobre el comportamiento de Kim Sun hacia su esposa e hijos. Señaló que, aunque parecía ser un padre cariñoso con la mayoría de sus hijos, parecía haberse distanciado cada vez más no solo de su esposa, sino también de Li Ling. Para explicar esto, David recordó un incidente en particular durante una reunión familiar en el que Kim Sun pasó la mayor parte del tiempo en el teléfono, apenas interactuando con su esposa o hija. Este testimonio, más que cualquier otro, fue el más perjudicial para Kim Sun, porque, seamos sinceros, aunque todos en la corte estaban completamente convencidos de que él tenía la intención de matar a su esposa en este punto, la pregunta de si también tenía la intención de matar a Li Ling seguía siendo muy incierta. El testimonio de David ciertamente no apuntaba hacia una respuesta favorable a esa pregunta. Un testimonio final de interés fue el de Susan Tan, una amiga de Kim Sun y Xiufing, quien, por pura casualidad, se había encontrado con Kim Sun y Shara Lee en varias ocasiones. Aunque no pudo confirmar la naturaleza de sus encuentros, afirmó que ciertamente no le dio una impresión platónica. Estos testimonios de familiares y amigos condenaron aún más a Kim Sun, y la actitud de la corte respecto a su inocencia era evidente para todos. Pero aún había más por venir. Los jueces no se retirarían hasta que se hubiera escuchado toda la evidencia. El siguiente testimonio de interés provino de investigadores y expertos forenses, muchos de los cuales tomaron la palabra para presentar sus hallazgos. Y no creemos que sea un spoiler en este punto decir que no le fue bien a Kim Sun. Uno de los testimonios de interés fue el de la doctora Helen Wong, una toxicóloga forense que realizó las autopsias en Wan Chai que discutimos anteriormente. Ella explicó los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a las víctimas, confirmando que tanto Xiufing como Li Ling tenían niveles letales de monóxido de carbono en su sangre. Además, afirmó que la concentración del gas en el auto era tan alta que solo podía haber provenido de una fuente externa, como la pelota de yoga, en lugar de una falla mecánica del vehículo. El tema de la posible falla en el Mini Cooper fue explicado aún más por el experto automotriz Richard Yuen, quien había ayudado a la policía con su análisis. Explicó que, después de una investigación exhaustiva, el vehículo se encontró en perfectas condiciones de funcionamiento, sin defectos en el sistema de escape u otros componentes que pudieran haber causado una fuga de monóxido de carbono. También se esforzó por explicar el proceso mediante el cual su equipo lo había probado, descartando preventivamente cualquier posible ataque de la defensa con respecto a la calidad de su metodología. Su testimonio confirmó, más allá de toda duda, que la pelota de yoga era la fuente del gas mortal. No hace falta decir que las cosas no se veían nada bien para Kim Sun, y en este punto, un veredicto de culpabilidad era casi seguro. Pero hay un personaje en esta trágica historia que no hemos analizado mucho todavía, uno que estamos seguros está despertando tu curiosidad. No debería sorprender que la corte también tuviera esta pregunta muy presente.
Así que comencemos a responder esto mirando su testimonio y la respuesta de la corte. Cuando Shara Lee tomó la palabra, confirmó que había estado involucrada en una relación romántica con Kim Sun durante más de 2 años. Ella afirmó que inicialmente se habían conectado por su interés compartido en la investigación médica y se habían acercado con el tiempo, manteniendo una aventura secreta al reunirse en lugares discretos y comunicarse a través de canales privados para evitar ser detectados. Shara también testificó sobre los diversos proyectos de investigación en los que ella y Kim Sun habían colaborado, incluyendo varios artículos coescritos. Afirmó que Kim Sun había sido el instigador de la aventura, diciendo que él le había confesado su insatisfacción con su matrimonio y su deseo de un futuro con ella. Pero, aunque admitió fácilmente la aventura, Shara mantuvo que no tenía conocimiento de los planes de su amante para hacerle daño a su esposa e hija, y estaba conmocionada y devastada por los trágicos eventos. Cuando se le preguntó sobre su conocimiento del acceso del Dr. Kao al monóxido de carbono y la pelota de yoga, Shara admitió que estaba al tanto de su experiencia en anestesiología y su trabajo con varios gases en sus investigaciones, así como de su participación en los experimentos. Sin embargo, negó cualquier participación en el plan para asesinar a Xiu Fing y Li Ling, manteniendo que ella era simplemente una espectadora inocente. El testimonio de Shara Lee fue crucial para establecer un motivo para el crimen, ya que la fiscalía argumentó que el deseo de Kim Sun de estar con ella lo había llevado a cometer los asesinatos. Sus declaraciones, combinadas con los testimonios de otros testigos, pintaron la imagen de un hombre dispuesto a llegar a extremos para liberarse de un matrimonio infeliz y perseguir una nueva vida con su amante, así como de una mujer aparentemente inocente que se vio envuelta en el plan trastornado de su amante sin saberlo. Con el final del testimonio de Shara, el juicio comenzó a llegar a su fin. Tanto la fiscalía como la defensa leyeron sus declaraciones finales, y el jurado se retiró para deliberar. Después de 7 largas horas, se llegó a un veredicto. El juez llamó al silencio y le pidió al portavoz del jurado que se levantara y anunciara la decisión. Cuando las palabras «culpable de ambos cargos de asesinato» resonaron en la sala del tribunal, una ola de emociones invadió a los espectadores. Algunos lloraron, otros se sorprendieron, pero todos se vieron profundamente afectados por la gravedad del momento. Estas emociones solo aumentaron cuando se leyó la sentencia: cadena perpetua. Kim Sun, por otro lado, no hizo más que sacudir la cabeza hacia los niños que estaban sentados en las primeras filas mientras lo llevaban fuera de la sala del tribunal. Inmediatamente después de la lectura del veredicto, Kim Sun fue llevado esposado desde el Tribunal Superior hacia un viaje sin retorno a ese viejo lugar conocido como la prisión de Stanley. Supuestamente estaba llorando en el camino, con el peso de los veredictos de culpabilidad y la posterior sentencia de cadena perpetua cayendo fuertemente sobre él. Su una vez prominente carrera como respetado anestesiólogo ahora estaba en ruinas, y su futuro transcurriría detrás de los muros fríos e implacables de la prisión más segura de Asia. Al llegar, Kim Sun fue procesado y se le asignó un número de prisión, lo que efectivamente le despojó de su identidad y lo redujo a ser solo otro recluso. Un giro irónico del destino para un hombre que claramente se tenía en tan alta estima. Luego fue llevado a su celda, un espacio pequeño y estrecho, amueblado solo con una cama, un inodoro y una pequeña ventana que ofrecía un rayo de luz solar, un contraste marcado con la vida de comodidad y prestigio que alguna vez había disfrutado. A medida que los días se convertían en semanas y luego en meses, Kim Sun luchó por adaptarse a su nueva realidad. La rutina monótona de la vida en prisión, llamadas para despertar, listas de conteo, comidas y apagado de luces, era muy diferente del trabajo intelectualmente estimulante al que estaba acostumbrado. Su mente brillante, que alguna vez fue responsable de investigaciones innovadoras y avances médicos, ahora languidecía dentro de los confines de la prisión, exactamente donde pertenecía. Les alegrará saber que Kim Sun continuó teniendo un tiempo muy miserable a medida que pasaban los días.
Las fuentes para este periodo son escasas, pero de las pocas disponibles, como los testimonios de exreclusos y un capellán que ha hablado públicamente sobre el tema, se sabe que la naturaleza particularmente atroz de sus críticas lo convirtió en un hombre marcado entre sus compañeros de prisión. Desde el primer día que pisó la prisión de Stanley, sus días se llenaron de burlas, amenazas e incluso ataques físicos. En respuesta a todo esto, los servicios correccionales de Hong Kong, siendo la organización profesional que son, tomaron medidas para garantizar su seguridad y lo trasladaron a custodia protectora, lejos de la población general. Pero, aunque los guardias podían protegerlo de los ataques físicos, no podían protegerlo del dolor mental de quedarse solo con sus propios pensamientos. En consecuencia, parece que su estado mental colapsó por completo. El estrés diario de vivir en constante miedo, los recuerdos atormentadores de su hija y las duras realidades de la jaula de concreto en la que se encontraba resultaron ser demasiado para él. Sin embargo, mantuvo su inocencia y en los meses posteriores al juicio, su equipo legal presentó una apelación contra su condena y sentencia de cadena perpetua. Argumentaron que la evidencia presentada en el juicio era insuficiente para probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que la decisión del jurado fue influenciada por los testimonios emocionales de los testigos. Además, agregaron que el caso en su contra era en gran parte circunstancial y que la fiscalía no había logrado establecer un vínculo directo entre él y las muertes de su esposa e hija. A medida que comenzó el proceso de apelación, su equipo legal presentó 44 motivos separados de apelación. Afirmaron que no había pruebas concretas que vincularan a Kim Sun con la escena del crimen y cuestionaron la confiabilidad de la evidencia forense presentada en el juicio. Además, la defensa buscó resaltar la posibilidad de que las muertes fueran accidentales en lugar del resultado de un plan de asesinato premeditado. Sin embargo, estas repeticiones de argumentos ya escuchados no ganaron el favor de los tribunales, y el 7 de junio del 2022, su apelación fue completamente rechazada. En su fallo, los jueces declararon que la evidencia en contra de Kim Sun era abrumadora y que la decisión del jurado había sido respaldada por una convincente variedad de testimonios, hallazgos forenses y evidencia circunstancial. Los jueces de apelación también señalaron que la fiscalía había establecido con éxito un fuerte motivo para el crimen, señalando el matrimonio problemático y su deseo de estar con su amante, Shara Lee. Esta decisión marcó el final de una larga y tumultuosa batalla legal, dejando a Kim Sun sin salida y sin más opción que enfrentar las consecuencias de sus acciones y permanecer en prisión hasta el día de hoy. Pero, ¿qué pasó con Shara Lee? Su una vez privada aventura con Kim Sun y el doble asesinato que resultó de ella habían sido expuestos al ojo público, y ella quedó expuesta al escrutinio, la sospecha y el juicio de la ciudad. No ha sido tratada favorablemente por la opinión pública. Muchos creen que ella debe haber desempeñado un papel más significativo en las trágicas muertes de Xiao Fing y Li Ling. Circulaban rumores de que ella estaba al tanto de los planes asesinos de su amante, o que incluso había sido cómplice del crimen. Sin embargo, durante el juicio, ella había negado vehementemente cualquier conocimiento de las intenciones de Kim Sun o su participación en el plan para asesinar a su esposa e hija. La fiscalía tampoco pudo proporcionar evidencia concreta que la vinculara al crimen. Como resultado, logró evadir cualquier cargo criminal, lo que le permitió salir libre de la sala del tribunal y reconstruir su vida. Sin embargo, esto resultó más fácil decirlo que hacerlo. En los meses posteriores al juicio, Shara Lee se encontró siendo el centro de atención implacable de los medios y el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos fue analizado y diseccionado, y fue acosada por periodistas que buscaban